Quetzalcóatl y los mayas por Crescencio Carrillo y Ancona. Fragmento del libro Historia Antigua de Yucatán. Consta igualmente, por la historia, que en esta segunda época vino a Yucatán, de la parte del poniente, Cuculcán, Quetzalcóatl, rey que fue de los mayas en la misma metrópoli de Chichén Itzá. Según parece entenderse por las truncas narraciones de la tradición y de la historia, Cuculcán vino a la península a tiempo de la gran conmoción política que se originó de la muerte violenta de los tiranos de Chichén Itzá. Cuculcán o Quetzalcóatl era un político eminente, el único, por esto, que fue capaz de salvar el imperio maya de una disolución completa después de la ruina de Chichén. Fray Diego de Landa dice que los yucatecos le tuvieron por Dios, por ser gran repúblico, y que esto se vio en el asiento que puso en Yucatán después de la muerte de los señores para mitigar la discusión que sus muertes causaron en la tierra. Esta importante noticia nos pone en estado de entender que por aquellos tiempos era Yucatán el teatro de una guerra civil, a causa de que, insurreccionado el pueblo contra los tiranos, y muertos estos, ya nadie quería obedecer, presentándose aspirantes al supremo dominio, que apoyarían su ambición unos contra otros con la fuerza de las armas y señalando cada uno su propia ciudad o castillo como la metrópoli del imperio. Sus cuestiones habían complicado de tal manera la trama de la cosa pública, que solo un personaje de categoría verdaderamente superior, ajeno a todos los intereses por los que se enardecían cada vez más los ánimos con el choque, un personaje de gran genio y de virtudes elevadas, debía ser el que presentándose en el país, como llovido del cielo, salvase la situación. Tales eran precisamente las dotes de Cuculcán, y tales las circunstancias en que viniendo de la gran ciudad de Tula, la antigua metrópoli de los toltecas, se presenta entre los mayas como entre sus hijos y desarrolla un plan político tan conciliador para todos los partidos, que abrió para el imperio una nueva época notable por su equidad, por la paz y los adelantos que en ella se gozaron y la hicieron memorable para siempre. Esta época tiene principio con la fundación de Mayapán, que fue la metrópoli de Cuculcán, porque la construcción de esta ciudad, designándose como la nueva corte, fue la prenda y la base de la paz arreglada. Por tiempo no muy breve debió reinar Cuculcán en Chichén, pues además de que debemos suponer que allí permanecería todo el tiempo que duró la construcción de los edificios principales de Mayapán, los historiadores citados, Landa y Herrera, lo dan así a entender. No podrá asegurarse cuándo fue fundada la ciudad de Mayapán, a causa de las dificultades del cómputo, y por la diversidad de opiniones sobre el tiempo en que debe precisamente comenzar a contarse, pues aunque según el historiador López de Cogolludo, fue erigida a mediados del siglo XII de la era cristiana, pero según Landa y Herrera, que poseen mejores datos, lo fue en el siglo X de nuestra era. Cuculcán levantó de cimientos esta ciudad tan célebre, a la cual dio el nombre de Mayapán, esto es, bandera de la Maya. En su recinto tenían solar todos y solos los nobles, de modo que la hidalga metrópoli presentaba el cuadro magnífico de los templos de los dioses, las estatuas de los héroes y los palacios de los grandes, erigidos en una área amurallada. En torno de ella se fueron extendiendo posteriormente, hasta una gran distancia, los suburbios, poblados de los personeros o mayordomos de los nobles moradores de la ciudad, de los que cada uno era un batab, esto es, un señor a manera de príncipe o conde de una porción señalada del imperio. Hablando Herrera de la fundación de esta ciudad de Mayapán, dice, para sosegar, Cuculcán, la tierra, acordó poblar otra ciudad a donde acudiesen todos los negocios. Eligieron para esto un asiento, 8 leguas más adentro de donde ahora está la ciudad de Mérida, y 15 de la mar. Allí hicieron un cerco como de medio cuarto de legua, de una pared en piedra seca, dejando solas 2 puertas. Hicieron sus templos y el mayor llamaron Cuculcán. Y edificaron también cerca del cercado, las casas de los señores, entre los cuales repartió Cuculcán la tierra, dando y señalando pueblos a cada uno. A la ciudad puso nombre Mayapán, que quiere decir la bandera de la Maya, porque Maya significa la lengua. El reinado de Cuculcán fue el más floreciente que recuerdan las tradiciones y los monumentos del país. Hemos visto cómo en la idea misma de levantar una nueva metrópoli, este rey se había propuesto dar un término a la guerra intestina que desolaba al imperio. Ajeno él a toda ambición, no conservó en su mano el supremo dominio sino solo para dejar un centro reconocido de autoridad, pues a todos los nobles los hizo gobernadores soberanos de sus respectivos distritos y haciéndoles moradores a un tiempo de una nueva corte, tuvo la satisfacción de abrir una era de felicidad. Refiriéndose Herrera a los resultados que tuvo la fundación de Mayapán, dice, con esto se sosegó la tierra y vivieron todos en mucha paz con Cuculcán, que los gobernó en justicia. Y Landa dice, dentro de este cercado, el muro de la ciudad, hicieron casas para los señores solos, entre los cuales repartieron toda la tierra, dando pueblos a cada uno, conforme a la antigüedad de su linaje y ser de su personal.
De este tiempo data la institución de los batabes, hoy denominados caciques y que entonces eran como unos virreyes o superintendentes generales. Después que el imperio yucateco estaba ya perfectamente constituido, pensó Kukulcán en regresar al occidente de donde había venido. Salió de la península hacia la parte de Champotón en donde se erigió un monumento en memoria de su partida, y que consistía en un edificio edificado en el mar con el nombre mismo de Kukulcán, semejante por esto, no solo en la forma, sino también en el nombre, a los grandes templos de Chichén Itzá y de Mayapán. Hasta el día de hoy se ven en el mar, cerca de Champotón, las ruinas de dicho monumento de Kukulcán. Después de la partida de este célebre personaje, viendo los yucatecos lo mismo que habían experimentado en otras épocas pasadas, las grandes ventajas de la paz bajo el reinado de uno solo, acordaron elegir de entre los señores que gobernaban respectivamente sus señoríos, uno que en calidad de soberano absoluto, rey o emperador, ocupase el trono que libremente había dejado Kukulcán, quien desde entonces fue el numen tutelar del imperio maya, bajo el emblema de su nombre, que era una serpiente con plumas, emblema que vino a ser un ídolo de gran celebridad en la teogonía y como el blasón o el escudo de armas nacionales en la heráldica yucateca, como se ve no raras veces en las ruinas monumentales. Recayó la elección en Cocom, cuya casa era, según dice Landa, o la más antigua y rica, o la que tenía a la sazón el señorío de hombres más numerosos y de más valor. O más bien como dice Clavijero, la dinastía Cocom era descendiente del mismo Kukulcán o Quetzalcóatl, mereciendo por esto la preferencia a todas las demás casas o familias de los grandes, con la más perfecta unanimidad de los señores que tenían derecho de elección y con el más perfecto asentimiento de todo el pueblo. Partido Kukulcán, dice Landa, acordaron los señores, para que la república durase, que tuviese el principal mando la casa de los Cocomes. Y que hecho esto, ordenaron que pues en el cercado de la ciudad de Mayapán no había sino templos y casas para los señores y gran sacerdote, que se hiciesen fuera de la cerca casas donde cada uno de ellos tuviese alguna gente de servicio y donde los de sus pueblos acudiesen cuando viniesen a la ciudad con negocios y que en estas casas puso cada uno su mayordomo, el cual traía por señal una vara gorda y corta y que le llamaban caluac y que éste tenía cuenta con los pueblos y con los que lo regían y que a ellos se enviaba aviso de lo que era menester en casa del señor. Que los señores proveían de gobernadores y si les eran aceptos, confirmaban en sus hijos los oficios y que les encomendaban el buen tratamiento de la gente menuda, y paz del pueblo y el ocuparse en trabajar para que se sustentasen ellos y los señores. Que todos los señores tenían cuenta con visitar, respetar y alegrar a Cocom, acompañándole y festejándole y acudiendo a él con los negocios arduos y que entre sí vivían muy en paz y en mucho pasatiempo, como ellos lo usan tomar en bailes y convites y casas. La monarquía era hereditaria desde que fue elegido el primer Cocom. Como este nombre fue desde entonces, según todas las probabilidades, común a todos los reyes que se fueron sucediendo, y como por otra parte no se ha transmitido hasta nosotros de una manera precisa la serie de los reyes, no es posible hoy presentarlos nominalmente con la historia especial de cada reinado, como quisiéramos. Cuando acaecía la muerte del emperador, era el hijo primogénito quien pasaba a ocupar el trono, sin perjuicio de ser reconocidos y acatados los hermanos menores, como príncipes con sus señoríos especiales, de la manera que los otros señores, conforme a la constitución política que Kukulcán había dado a la nación. Si cuando el rey moría no había quien heredase el trono por la menor edad del primogénito o porque faltase éste, el hermano más inmediato del rey difunto ocupaba el trono, y para evitar toda turbación de la tranquilidad pública, estaba ordenado que, en este caso, el príncipe heredero, si lo había de menor edad, reconociese al tío como a su verdadero padre, y por consiguiente no entrase a ocupar el trono aún llegando a la mayor edad, sino hasta que falleciese el regente, que era así un verdadero rey. Estaba también establecido que si no hubiese ni hermano ni hijo del rey, que le sucediese, los sacerdotes y los nobles se reuniesen para elegir un nuevo soberano. Sí, cuando el señor moría, dice Fray Diego de Landa, no eran los hijos para regir y tenía hermanos, seguía de los hermanos el mayor o el más desenvuelto y al heredero mostraban sus costumbres y fiestas, le educaban, para cuando fuese hombre, y estos hermanos, aunque el heredero fuese para regir, mandaban toda su vida, y si no había hermanos, elegían los sacerdotes y gente principal un hombre suficiente para ello.